Ejemplo 2. Gráfica de una función cúbica utilizando el criterio de la derivada. El ejemplo, 2x al cubo menos 3x cuadrado menos 2x más 7. Paso 1. Intersección con el eje Y. Vamos a buscar el valor que toma Y cuando x es 0. Al sustituir 0 se eliminan estos tres términos y me queda que Y es 7. El punto entonces de corte con el eje Y es 0,7. Paso 2. Puntos críticos máximos y mínimos. Para ello calculamos la derivada de mi función original, que sería 3 por 2, 6, x al cuadrado. Aquí está. Menos 2 por 3, 6, x. Menos 12, la derivada de x es 1, queda menos 12, más la derivada de 7 es 0. La derivada la igualamos a 0 para resolverlo y encontrar los puntos críticos. Aquí hay dos opciones, que es utilizar la fórmula general para el cual a es 6, b es menos 6 y c es menos 12. O bien resolverlo por factorización. Para factorizar primero voy a hacer más sencilla esta ecuación factorizando el 6 como factor común. 6 es el factor común en estos tres términos y quedaría 6 que multiplica a x cuadrada menos x menos 2 igual a 0. El 6 que multiplica pasaría dividiendo, 0 entre 6 es 0. Este trinomio no perfecto se factoriza en binomio por binomio. X cuadrada es x por x. El primer signo negativo se baja menos. El siguiente signo menos por menos más. Dos números que multiplicados de menos 2 y que restados de menos 1. Porque tienen diferente signo, por eso es restados. Entonces sería 2 por 1 da 2. Y menos 2 más 1 da menos 1. Entonces, esta sería la factorización. Cada factor se iguala a 0, al ser aquí 0 en la ecuación, y despejamos x. Aquí el menos 2 pasa sumando, queda x igual a 2 positivo, y aquí el 1 pasa restando, x igual a menos 1. Muy bien. ¿Cómo saber cuál es mínimo o cuál es máximo de estos dos puntos críticos? Calculamos la segunda derivada de la función. Aquí lo puse arriba también. Tenemos la primera derivada y la segunda sería derivada de 6x cuadrada, 2 por 6, 12x, menos derivada de 6x es 6 y de menos 12 es 0. Esta es la segunda derivada. La traigo acá abajo. Aquí está. Y en esta sustituimos, en esta segunda derivada, los valores encontrados. Primero el 2. La segunda derivada evaluada en x2 es igual a 12 por 2 menos 6, lo cual es 24 menos 6 da 18 positivo. Al ser positivo, el 2 es un mínimo. Aquí hay una concavidad hacia arriba. Cuando de la segunda derivada positiva hablamos de cóncavo hacia arriba y por lo tanto se trata de un mínimo. Hacemos lo mismo en la segunda derivada, sustituimos la x menos 1 y esto es igual a 12 por menos 1 menos 6 y esto es menos 12 menos 6 menos 18. Al ser un valor negativo, estamos hablando de que se trata de un máximo en x menos 1. ¿Por qué? Porque al ser negativo, ahí la función es cóncava hacia abajo y nos está diciendo que es un máximo este valor. Muy bien. Ya tenemos definido que el 2 es mínimo y que el menos 1 es máximo. Ahora, el tercer paso, buscar los puntos de inflexión de mi función mediante la segunda derivada. La segunda derivada, que ya la habíamos calculado aquí arriba, fue 12x menos 6. Se iguala a 0 y se despeja x. Aquí es una ecuación lineal, es por despeje que se resuelve. El 6 que está restando pasaría sumando. 0 más 6, 6. El 12 que multiplica pasa dividiendo y me queda que x es igual
a 6/12, lo cual es igual a 1/2. Ambos los dividimos entre 6, lo cual es 0.5 en decimal o en fracción. Y este es el valor de x del punto de inflexión. Muy bien. Ahora vamos a pasar a el siguiente paso. Vamos a encontrar ya la coordenada completa de los puntos críticos. Para el primero que encontramos, que fue x igual a 2, que se trata de un mínimo, vamos a sustituir este valor en la función original. Queremos saber la altura a la que se encuentra este valor x2. Entonces, para x2, en función de x2, es igual a 2 por 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 7. Es la original, sustituyendo el 2, y esto da como resultado menos 3. Entonces, el mínimo es la coordenada 2, menos 3. Para x menos 1, que es un máximo, hacemos lo mismo. Tomamos la función original y la evaluamos en menos 1. Sustituimos menos 1 en los valores de x de la original. Y al resolver, obtenemos que el valor de y es 14. Entonces, el máximo es menos 1,14. Ahora, para el punto de inflexión x 1/2 hacemos lo mismo. En la función original sustituimos 1/2, o en decimal 0.5 es lo mismo. Y 1/2 en x, 1/2 en la original. Y esto me da como resultado que el valor de y también es 1/2 o 0.5. Entonces el punto de inflexión es 1/2, 1/2 o 0.5, 0.5, es lo mismo. Cuando ya tenemos todos los puntos de interés para la gráfica, que es los críticos y el corte, en este caso con y, vamos a proceder a graficar. Entonces, la gráfica quedaría de la siguiente forma. Para la gráfica, trazamos los ejes X y Y ahí localizamos los puntos críticos encontrados. Primero, el corte con el eje Y fue 0,7, aquí lo marcamos. Ahora, los puntos críticos fueron el máximo en menos 1,14, lo marcamos. El otro, el mínimo, en 2, menos 13, lo marcamos. Y el punto de inflexión en 0.5 en X y 0.5 en Y lo marcamos. Ya que tenemos estos 4 puntos, procedemos a graficar. Sabemos que por ser un máximo es cóncavo hacia abajo, y por esa razón trazamos la función creciente aquí. Llegas al máximo, donde la derivada es 0, decrece, corta al eje Y en 7 y sigue decreciendo hasta el punto de inflexión, que es en X.5, Y.5. Y a partir de aquí sigue decreciendo, pero ahora cambia la concavidad, que era hacia abajo, ahora es hacia arriba. Y aquí tenemos al mínimo en 2 menos 13. Y crece hacia infinito, hasta valores de X infinito. Esto que está en azul es la función original, la función cúbica que tenemos aquí. Ahora, también vamos a obtener lo que es la gráfica de la derivada de esta función, que fue 6x cuadrada menos 6x menos 12. Esta, como puedes observar, es una ecuación cuadrática que representa una parábola vertical, para lo cual vamos a buscar su vértice, en este caso su mínimo, porque el coeficiente de x cuadrada, que es 6, es un número positivo, y cuando este es positivo es una parábola cóncava hacia arriba. Entonces vamos a ver cómo se obtienen los valores aquí enseguida. Sabemos que la parábola va a ser cóncava hacia arriba de esta derivada de la función original. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos la solución? Anteriormente ya había explicado, porque ya tenemos la primera derivada, y para nosotros obtener los puntos críticos, acuérdate que lo resolvíamos. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar a 0 y resolver por fórmula general o por factorización, buscar qué valores de x tenemos para que y sea 0, y obtuvimos que x vale 2 y que x vale menos 1. Entonces, aquí
los puntos de intersección o corte con el eje X de esta función, de esta parábola, es en 2,0, x2 para y0 y menos 1,0. Los guardamos porque estos puntos de corte, en este caso de mi función derivada con el eje X, estarían aquí. Ahora, calculamos la segunda derivada para encontrar el mínimo, este valor de esta función, pues corresponde a la segunda derivada, o sea, la derivada de esta. Entonces sería aquí, también la habíamos calculado anteriormente, 12x menos 6. Igualamos a 0 y lo resolvimos y dio un medio o 0.5. Ahora, para encontrar, aquí sí, esto no lo habíamos hecho, necesitamos el valor de y o la altura para este valor 0.5, que es el mínimo de esta función derivada. Entonces, tomamos la función original y sustituimos en ella, en este caso mi original para esto que estoy trabajando, para la derivada. Entonces aquí realmente lo que tenemos que hacer es utilizar la primer derivada, que esta es ahora mi función original en lo que estoy trabajando. Entonces la derivada sería aquí. Entonces la derivada sería, para un medio 0.5, sustituir 6 por 0.5 al cuadrado, menos 6 por 0.5 menos 12, estoy siguiendo esto, y lo resolvemos. Y el valor es menos 13.5. Ya tenemos que el vértice de mi derivada es 0.5, menos 13.5, que es un mínimo. Ahora lo llevamos a la gráfica. Localizamos aquí en el plano lo que es el vértice 0.5 en X y menos 13.5, y aquí está el mínimo de la derivada. Como es un mínimo y corta en menos 1, lo marcamos, y en 2 trazamos la parábola que es cóncava hacia arriba, decrece hasta este valor de 0.5 y crece después de 0.5 hasta infinito. Coincide, como puedes ver, el máximo con el corte en X de la derivada, el mínimo con el corte en X también, y el punto de inflexión con el mínimo de la derivada. ¿Qué podemos analizar aquí? Que cuando la derivada es decreciente de menos infinito hasta 0.5, en este intervalo, tu función cúbica es cóncava hacia abajo, observa hasta aquí. Y cuando la derivada es creciente, la función original es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿cómo se comporta la función original? Ya habíamos mencionado, es cóncava hacia abajo, desde menos infinito hasta cóncava hacia abajo el punto de inflexión, 0.5. Después cóncava hacia arriba de 0.5 hasta infinito. Es creciente de menos infinito hasta menos 1. También es creciente de 2 a infinito. Y es decreciente desde menos 1 hasta 2. Y con esto queda la gráfica de la función cúbica y la de su derivada.